Pero hoy quiero compartir una palabra que Dios puso en mi corazón. Algo que es que Dios realmente, yo estaba leyendo esto hace un ratito y me impactó de tal manera que dije, esto tengo que compartir con la iglesia. Así que es un mensaje un poco distinto, diferente. No es parte de ninguna serie ni nada, pero el título de este mensaje es lo siguiente: son las cosas pequeñas. Dilo conmigo, por favor. Son las cosas pequeñas. ¿Sabe que me he dado cuenta que las cosas pequeñas Dios usa para hacer cosas grandes? Y esto es muy importante. Por ejemplo, si miras a un bebé, sabes que ese bebé, aunque hoy es pequeño, tiene el potencial de ser grande, ¿no? Grande en tamaño, sí, pero grande en capacidad, en dones, en talento, en su mente, en entendimiento, conocimiento y todas esas cosas. Entonces, es natural ver cosas pequeñas y entender que esas cosas pequeñas tienen el potencial para hacer algo grande. Por eso Jesús también dice, ¿no? Si tuvieras fe como una semilla de ¿qué? De mostaza. Ay, tú puedes decir a esa montaña que se mueva y será movida. Entonces, nosotros entendemos que Dios usa cosas pequeñas para hacer cosas grandes. Y hoy mi mensaje se trata de no menospreciar las cosas pequeñas, de no menospreciar las cosas pequeñas, porque en este mundo hay una tendencia de buscar siempre las cosas grandes, éxito grande, impacto grande, carros grandes, casas grandes, todo grande, posición, título alto, todo en grande. Y no es que esas cosas son malas, no, están bien. No es que esas cosas en sí son un problema, no, pero el problema es cuando eso llega a ser mi enfoque y el deseo de mi corazón. Cuando el deseo en nuestros corazones debe ser Cristo y solamente Cristo. Entonces quiero hablar de esto hoy y voy a compartir una historia que se encuentra en Génesis capítulo 23. No voy a dar una introducción aquí, es bastante fácil de entender la historia, así que comienzo de una vez. Dice: a la edad de 127 años, Sara murió en Kiriat Arba. Actualmente se llama, ¿qué ciudad es? Hebrón, una ciudad importante en la tierra de Canaán. Ahí Abraham hizo duelo y lloró por ella. Luego se apartó del cuerpo de su esposa y dijo a los ancianos hititas: aquí estoy, vivo entre ustedes como forastero y extranjero. Por favor, véndanme una parcela de terreno para darle un entierro apropiado a mi esposa. Esto es importante. Y él no solamente quiere ese terreno para su esposa, sino para sus hijos y sus nietos y sus bisnietos. En tiempos hoy en día estamos acostumbrados a comprar un lugar para una persona o para dos personas, ¿no es así? Muy pocos compran terreno suficiente para los próximos 100 en la familia que vienen. Saldrías pobre si haces eso. Pero así eran ellos en ese entonces. Buscaban un terreno para todas sus generaciones que venían después. Y ellos dijeron: escúchenos, Señor. Respondieron los hititas a Abraham: usted, ¿cómo lo llaman? ¿Es un qué? ¿Qué dicen? Príncipe de honor. Dilo una vez más: príncipe de honor. Esto me impacta mucho porque Abraham era un extranjero en esa sociedad, en esa nación, pero ellos le consideraban un príncipe de honor. ¿Por qué? Porque aunque él era un extranjero, la manera que él llevaba su vida dentro de esa nación
era una vida de respeto, una vida de honor, y ellos le honraban por eso. Y nosotros como creyentes debemos de buscar vivir de la misma manera, ¿no es así? Y ellos dijeron esto: escoja la mejor, di conmigo, la mejor. Escoja la mejor de nuestras tumbas y entiérrela ahí. Ninguno de nosotros se negará a ayudarle en ese sentido. Entonces ellos dicen: escoge la mejor, dilo conmigo, la mejor. Ahora, eso sería normal. Entonces, ¿qué pasa? Dice: entonces Abraham se inclinó hasta el suelo, otro señal de respeto, ante los hititas, y dijo: ya que ustedes están dispuestos a brindarme esa ayuda, sean tan amables de pedir a Efrón, hijo de Zohar, que me permita comprar, y lee esto conmigo, esta parte, su cueva en Macpela, todos juntos, que dice que está al final de su campo. La cueva de Macpela, que está al final, en la esquinita de su campo. Esto es bien importante, porque ellos le dijeron escoger la mejor tumba, pero él escogió una tumba ahí en la esquina, lejos, apartado de todo. En ese tiempo uno le gustaría tener una tumba como en el mero centro de la comunidad. ¿Por qué? Porque iba a mostrar que su familia era muy importante. Así tener varias generaciones ahí en una tumba visible enfrente de todos sería algo muy impactante, ¿no es así? O sea, por ejemplo, ¿qué son los pirámides en Egipto? Nada más tumbas gigantescas para gente importante, para la gente saber: wow, esa persona era muy importante. Pero Abraham no escoge la mejor tumba. Y no sé qué es lo que hacía la tumba, la mejor tumba, si tenían 3 recámaras, 2 baños y una cocina grande, o sea, no sé. Pero lo que sí sabemos y entendemos es que Abraham no escogió la mejor tumba. Él escogió la tumba que estaba al final de un terreno. Él escogió algo pequeño. Dilo conmigo, ¿algo qué? Pequeño. Oh sí, grande para su familia, claro, pero pequeño en comparación al estatus, a la bendición, al honor de lo que serían otras tumbas. Y él dice: yo pagaré el precio total en presencia de testigos a fin de tener un lugar permanente donde enterrar a mi familia. Un lugar, dilo conmigo, permanente. Efrón estaba sentado ahí entre los demás y respondió a Abraham mientras los demás escuchaban. Habló públicamente delante de todos los ancianos hititas de la ciudad. No, mi señor, le dijo a Abraham, por favor escúcheme, yo le regalaré el campo y la cueva. Aquí mismo en presencia de mi pueblo se lo regalo, vaya y entierre a su esposa. Abraham volvió a inclinarse hasta el suelo ante los ciudadanos del lugar y respondió a Efrón a oídos de todos: no, escúcheme, yo se lo compraré. ¿Qué está haciendo Abraham? ¿Está faltando el respeto a Efrón? No, para nada. Efrón está siendo muy generoso con Abraham por el respeto que le tenían, pero Abraham entiende algo muy importante: que si él recibe la cueva como un regalo, en el futuro no lo van a considerar que pertenece a Abraham, van a pensar que pertenece a Efrón, el dueño original. Y por eso Abraham quiere comprarlo para que sea de él y su familia de forma permanente. Dilo conmigo otra vez, permanente. Muy importante. Entonces él dice: yo se lo compraré, permíteme pagar el precio total del campo para poder enterrar ahí a mi esposa. Efrón respondió a Abraham: mi señor, por favor, escúcheme.
El campo vale 400 monedas de plata, pero ¿qué es eso? Entre amigos, vaya y entierre a su esposa. Abraham estuvo de acuerdo con el precio sugerido por Efrón y pagó la cantidad total, 400 monedas de plata, pesada según la norma de los comerciantes, y los ancianos hititas presenciaron la transacción. Así fue que Abraham compró la parcela que pertenecía a Efrón en Macpela, dilo conmigo, Macpela, cerca de Mamre. La parcela constaba del campo, la cueva y también todos los árboles. Es que estoy de acuerdo con él. ¿Para qué solamente el campo y la cueva? También unos árboles para hacerlo más bonito que la rodeaban. Se transfirió a Abraham como posesión. ¿Qué dice ahí? Permanente. ¿Por qué permanente? Porque él la compró en presencia de los ancianos hititas en la puerta de la ciudad. Después Abraham enterró a su esposa Sara ahí en Canaán. Escucha esto, en la cueva de ¿dónde? Macpela, cerca de Mamre, también llamado ¿qué? Hebrón. Oh, acuérdate de Hebrón y acuérdate de Macpela. Así que el campo y la cueva de los hititas pasaron a manos de Abraham para ser usados como lugar de sepultura. ¿Qué dice? Permanente. ¿Ves cuántas veces repite la palabra permanente aquí? Permanente, permanente, permanente. Es muy importante. Yo quiero regresar a versículos 9 a 11. Y estos 3 versículos forman la parte principal de mi prédica, ya que saben la historia. Y dice Abraham que me permita comprar su cueva en Macpela, que está al final de su campo. Dilo conmigo, al final de su campo. Otra vez, esto es muy interesante, porque tantas veces en esta vida la gente busca las mejores y mayores oportunidades. Y sabe que Abraham tenía dinero. Si él quería comprar algo mayor, pudiera haberlo hecho y no hubiera sido algo incorrecto. Pero hay algo aquí en esta historia que nos muestra una lección para nuestras vidas, que creo que la razón por la cual Dios le dirigió a comprar la cueva que está al final, dilo conmigo, al final del campo. Muchas veces en esta vida nosotros tenemos, como dije al comienzo, la tendencia de apreciar las cosas grandes, las oportunidades grandes, el éxito y todas esas cosas, pero de repente cuando hay cosas pequeñas, nosotros menospreciamos esas cosas. Esto pasa muchas veces en la vida. Y pensamos, es que esa cosa es tan pequeña, esa cosa no va a tener ningún impacto, es que eso no sirve. Pensamos así de ciertas cosas, pensamos así de ciertas oportunidades y escucha, pensamos así de personas a veces también. Ay, esta persona no tiene nada para darme, no me va a poder ayudar de ninguna manera. ¿Para qué le voy a prestar atención? Como que toda cosa y toda persona solo sirve para mi bendición. No es así. Y Dios nos llama a vivir la clase de vida donde podemos apreciar las cosas que pequeñas. Son las cosas pequeñas que tienen el potencial que Dios usa para cumplir cosas grandes. Son las cosas pequeñas que alinean nuestros corazones con Dios, que nos cambian y nos transforman y nos ayudan para tener el enfoque correcto y la actitud correcta. Son las cosas pequeñas. Y aquí él compra la cueva que está al final del campo. Esta cueva que no es importante, esta cueva que no es especial, esta cueva que realmente no es nada.
Pero es interesante que esta cueva está ubicada en el lugar que se llama Macpela. Y todos dilo otra vez, Macpela. Y lo que es interesante de Macpela es que el nombre Macpela en hebreo significa doble. Dilo conmigo, doble. Es muy interesante que la cueva está ubicada en el lugar llamado doble, porque hay algo que sucede que cuando tú vives tu vida apreciando las cosas pequeñas, que en esa cosa pequeña hay doble bendición. No lo ves con ojos humanos, pero sí existe. Y es interesante porque si seguimos con la historia, él dice: yo pagaré el precio total de una cueva, de solamente la cueva. Solo quiero que la cueva. Pero si ves la historia, en versículo 10 dice: Efrón estaba sentado ahí prestando atención. Y ahí brincamos a 11. ¿Y qué dice Efrón a Abraham? No, mi señor, por favor escúcheme. Yo le regalaré ¿qué? El campo. Ahora no es solamente la cueva, sino que es la cueva y también el campo. Macpela, que significa doble. Porque cuando uno aprecia la oportunidad pequeña, Dios le bendice con más de lo que tenía antes. Y eso es automáticamente lo que Efrón hace. Él dice: no tomes solamente la cueva, te doy la tierra y te lo regalo también. Qué bendición de parte de Dios. Y si se acuerdan bien, no terminó en doble. Terminó en triple, porque agarró la cueva, el campo y los árboles también. Esos árboles son importantes. Yo no sabe a cuántas personas yo he dicho cuánto es que disfruto de que Dios nos dio una propiedad que parece como un bosque, ¿no? O sea, es que los árboles hacen la diferencia. Toda la diferencia. Siento una paz en un lugar con la naturaleza. Me imagino que Abraham de vez en cuando se sentaba donde los árboles nada más, sentado, meditando, disfrutando del viento durante el día, ¿no? Pero Dios bendice de esa manera. Él solo buscó la cueva al final del campo, pero agarró la cueva, el campo y los árboles. Porque cuando tú aprecias las cosas pequeñas de Dios, hay algo que Dios hace con eso. Son las cosas pequeñas. Padres, déjame decirles, no menosprecien a sus hijos. Tú ves que quizás algo está mal en ellos ahorita, no los menosprecies. Tú ves que no tienen la capacidad que quieres que tengan, no los menosprecies. Tú ves que hoy en día no están cumpliendo con todo lo que deseas que ellos hagan, que no han avanzado al nivel que tú deseas, no los menosprecies. Aprecia lo que Dios te ha dado, a esos hijos que Él te ha dado, y vas a ver la mano poderosa de Dios en sus vidas. Es tan importante. No menosprecies esas oportunidades que tu jefe te da. Cuando él dice: tú puedes hacer esta cosa extra, y tu primer pensamiento es que no me va a pagar. Y claro, no debes de dejarle a nadie abusar de ti, quién eres, y dejar lo que es importante como familia, iglesia y todo. No, claro que no. Hay compromisos en la vida, pero a veces nosotros pensamos que todo es de pura transacción, pero no es así. ¿Sabe que es bastante normal que cuando un pastor va a predicar a una iglesia, es normal que la iglesia paga lo que llaman un honorario a ese pastor que predica de invitado? Y esto cualquier pastor podría decir, que yo he predicado en multitudes de lugares y en ciertos lugares ni me han dado un centavo.
Y uno diría, entonces antes de ir tú debes hacer un contrato de que van a pagarte tal cantidad para ir a predicar en ese lugar. Y sabe que ya llevo más que 20 años predicando y todavía no tengo un contrato. Porque mi contrato está con Dios. Está con Él. Y voy a un lugar y no me dan ni un centavo. Y voy a otro lugar y me dan 10 veces más de lo que esperaba. Porque así es Dios, así que no me preocupo por esas cosas. La cuestión para mí hoy en día es más cuestión de tiempo, no es cuestión de dinero. Pero el punto es que uno no debe menospreciar esas cosas pequeñas. Si el jefe te dice, hey, tú puedes hacer esto, quizás es porque él ve un potencial en ti que será desarrollado a través de aprovechar de esa oportunidad pequeña. Y quizás va a haber una bendición de parte de Dios que va más allá de lo que puedes imaginar en ese espacio, en ese lugar. No menosprecies las cosas pequeñas. Estás en la iglesia sirviendo hoy en día y tú tienes el deseo de ser un líder fenomenal o un pastor licenciado, toda la cosa, pero ahorita lo único que estás haciendo es limpiando baños. No menosprecies las cosas pequeñas. Porque son las cosas pequeñas que Dios usa para formar nuestro carácter, para prepararnos para mantener todas las bendiciones que Él quiere traer a nuestras vidas. Yo recuerdo porque cuando estaba comenzando como pastor de jóvenes hace 21 años, y era bastante normal en la iglesia que personas que querían ser pastores en muchos casos comenzaron trabajando en limpieza y mantenimiento y así trabajaron. Mi papá así comenzó en el ministerio, limpiando los baños y aspirando la alfombra y haciendo todas esas cosas. Y recuerdo que llegué y la iglesia me aceptó como el pastor de jóvenes y me hizo un empleado de la iglesia dándome 20 horas por semana en el comienzo. Esto era 2001 creo, cuando eso pasó, y ahí tuve mi comienzo. Y oí que hubo algunas personas que estaban quejando de este nuevo pastor Jeff Toll, que le dieron una posición de pastor aunque nunca había limpiado los baños, nunca había aspirado nada, no había trabajado en mantenimiento, y su papá era el pastor de la iglesia, así que todos asumían que por el papá ser el pastor de la iglesia es que él agarró el trabajo, ¿eh? Pero lo que ellos no sabían, lo que nadie sabía, es que por todo 1 año y medio antes de eso, entre yo estudiar en la escuela 18 unidades por semestre, ser un nadador 20 horas por semana, trabajar como salvavidas a veces 10 horas por semana, yo hacía el trabajo del ministerio de los jóvenes completamente voluntario, sin un centavo de pago, llegando a la oficina 5, 10 horas por semana, trabajando para organizar el ministerio de jóvenes, aunque no recibí un centavo. Por lo menos los que trabajaban en limpieza recibían pago por hacerlo, pero yo no. Y lo que fue visto en ese momento fue el corazón de un muchacho que decidió comprometerse aunque no recibió ningún beneficio de ninguna manera. Y Dios bendice esas cosas. Y para que sepan, en cuanto a limpieza, yo era salvavidas trabajando en el Lake Balboa. ¿Cuántos han ido ahí aquí en el valle? Y yo tenía que lavar los barcos de todo el popó de pájaros. Así que popó del ser humano no es nada comparado a toda esa basura con que tuve que lidiar. Así que, pero ¿qué es el punto? El punto es que nosotros debemos de apreciar las cosas pequeñas, porque esas son las semillas que Dios usará para construir bendiciones grandes en nuestras vidas. ¿Cuántos lo creen?
Entonces Efrón quería regalarlo, pero Abraham dice que no, o sea, no, yo lo voy a comprar, yo voy a comprar este terreno. Y esto es tan importante. Tenemos muchas personas en la iglesia que trabajan en bienes raíces y hay un comentario que he oído muchas veces en el mundo de comprar casas, que es que no debes comprar la mejor casa en el peor vecindario, debes comprar la peor casa en el mejor vecindario, porque no puedes cambiar el vecindario, pero puedes cambiar la casa. Puedes arreglar la casa, pero no puedes cambiar el vecindario. Y esa es una frase muy interesante. Ahora, si el dinero que tienes solamente es para la peor casa en el peor vecindario, estás bien, Dios te va a bendecir incluso ahí. Pero uso la frase para mostrar este concepto, que tú puedes tener lo que parece ser la peor oportunidad, pero esa peor oportunidad en las manos de Dios está ubicada en el mejor terreno que hay. Así que la cueva de Abraham, que está al final del campo, parecía no ser nada, pero en las manos de Dios ese terreno era terreno especial y ungido de parte de Dios. Así es. Entonces le ofrecen y le dan, y él compra la cueva, el terreno y también los árboles. Y ahí, en ese lugar, él está establecido ya de forma permanente. Escúchame muy bien, porque Dios le había dado una promesa a Abraham de que él iba a tener descendientes como las estrellas en los cielos. ¿No es así? Y Dios le da esa promesa a Abraham, y Dios también le había dicho que la tierra de Canaán, donde él está ahorita como extranjero, la tierra de Canaán era la promesa de Dios para sus descendientes, para el pueblo de Israel. ¿Cuántos se acuerdan de esa promesa? Entonces, cuando Abraham compra, dilo conmigo, compra. Cuando él compra la cueva, él ya no es extranjero. Entonces es importante. Cuando él compra la cueva, él ya pertenece ahí. Es su lugar. No se va a otro lugar, no hay otro terreno, no hay otro hogar, no hay otra casa. Este ya es mío y estoy aquí. La compra de la cueva termina en la promesa. ¿Alguien escucha esto? Es tan importante. Él compra la cueva para agarrar la promesa. ¿Alguien está conmigo? Dios le dio la promesa de que de descendientes, y de que esa tierra de Canaán iba a pertenecer a sus descendientes. Pero para entrar en esa promesa tenía que ¿qué? Comprar la cueva. Y para entrar en las promesas de Dios, ¿cuántos creen que Dios tiene muchas promesas para nosotros? Está en la palabra. Hay promesas de sanidad, hay promesas de provisión, hay promesas de restauración, hay promesas de un montón de cosas en la palabra. Y cuando dicen amén a sus promesas, y para entrar en las promesas hay que comprarlas. Y algunos andan pensando, ¿y cuánto cuestan? Es como $1,000,000 que Dios espera. ¿Y qué espera? ¿Qué tengo que pagar? La palabra de Dios dice que las promesas de Dios son sí y amén en Cristo Jesús. Entonces, ¿cómo compras las promesas de Dios? No, estoy aquí para decirte y reafirmar que las promesas tienen que ser compradas, pero ya fueron compradas por Jesús en la cruz. Ya fueron compradas.
Y entiéndelo, porque Abraham, ¿qué es lo que él anda comprando? Él anda comprando una cueva. ¿Para qué? Para poner cuerpos muertos. Cuerpos muertos. Y de la misma manera Jesús pagó el precio por ti y por mí a través de hacer ¿qué? Morir en la cruz. Y es la muerte de Cristo que fue el pago que abre la puerta a todas las promesas de Dios en tu vida y en mi vida. Entonces, queridos, entiéndelo. Entiéndelo, esta historia, como tantas historias en la palabra, son historias del evangelio, de las buenas noticias de Cristo en nuestras vidas. Pero entiende esto también, lo que él compró era una cueva. Al final agarró el terreno y los árboles también, pero lo que estaba comprando era una cueva nada más. Lo que estaba comprando, alguien escúchame, era un lugar de muertos. Un lugar de muertos no tiene vida. Nadie visita cementerios para tener brunch el día domingo. El buffet, ¿no? Que es combinación de desayuno y almuerzo. No creo que haya palabra en español, por eso lo dije en inglés. Yo nunca voy para brunch porque siempre estoy aquí todos los domingos. Los sacrificios de ser un pastor. Que ustedes lo disfruten para mí, por favor. Y que lloren ahí cuando están comiendo. Pastor, no puede comer esto. Qué triste. Nadie va a un cementerio para celebrar. Nadie va a un cementerio para tanto disfrutar, ¿no? Sí, visitas a tus seres queridos en ciertos momentos, honrarlos, pensar en ellos, que es muy bueno y correcto. Pero nadie disfruta de mira, voy a leer un libro en el cementerio hoy. No, o sea, nadie hace eso. Y lo que él está comprando es una cueva para cuerpos muertos. Y uno diría, una cueva para cuerpos muertos no tiene potencial para nada. No tiene vida. Todo ahí está muerto. Pero queridos, las cosas pequeñas, aun si parecen ser cosas muertas, Dios las puede usar para cosas grandes. Esto es tan importante. Mi suegro, él es increíble en el jardín. Él puede tomar horas y horas en el jardín y es que es impresionante. Yo hace muchos años atrás traté de sembrar tomates, rábanos, pepinos, zanahoria, lechuga. Traté todo eso como hace unos 15 años atrás o algo. Y no, es que los pepinos sí salieron bien. Eso sí, buen tamaño, todo. Pero la zanahoria era como 1,5 pulgadas. Y no de las pequeñas como que compras hechas así en el mercado. No, de una normal, pero solo era 1,5 pulgadas. Los rábanos muy pequeños también. O sea, era un desastre. Pero mi suegro, él puede tomar un palito y si yo miro el palo, digo, la cosa está muerta, solo un palito. Y él lo pone en la tierra y le da, agua y comida y todo lo que necesita. Y de repente ese palo se convierte en árbol de nuevo. Y uno dice, ¿cómo hiciste eso? No tengo la menor idea. Pero él puede tomar algo que parece ser muerto y de repente termina con vida. Y es la misma cosa que Dios hace con las cosas pequeñas. Esas cosas que parecen ser no tan significativas. Esas cosas que parecen no tener potencial. Esas cosas que parecen que no van a terminar en algo bueno. Pero si tú aprecias de las cosas pequeñas, tú ni tienes idea lo que el Dios que resucitó de la muerte es capaz de hacer con esas cosas pequeñas. Ni tienes idea. Entonces, no menosprecies las cosas pequeñas.
Dios quiere hacer cosas buenas y grandes en tu vida, pero comienza en lo pequeño. ¿Y sabe qué? Presta atención en tu vida a los pecados pequeños también. Porque pecados pequeños sin atención pueden convertirse en pecados. Pero si dejas a Dios lidiar con esas cosas pequeñas también en tu vida, los pecados, las actitudes pequeñas, ese orgullo, ese egoísmo, esas cosas, esos temores, ese miedo pequeño, si dejas a Dios lidiar con esas cosas, Él te va a preparar para experimentar y recibir las cosas grandes que Él tiene para ti. Entonces lidia con esas cosas pequeñas también, porque Dios tiene buenas cosas preparadas para ti. Después de esta historia en Génesis capítulo 25, dice: y murió en buena vejez, esto es Abraham, luego de una vida larga y satisfactoria. ¿Cuántos quieren una vida así? Dio su último suspiro y se reunió con sus antepasados al morir. Sus hijos Isaac e Ismael lo enterraron ¿dónde? En la cueva de Macpela, cerca de Mamre, que significa también Hebrón. ¿Se acuerdan de eso? En el campo de ¿quién? Efrón, hijo de Zohar elitita. Ese era el campo que Abraham había ¿qué? ¿Había qué? Comprado a los hititas, y donde había enterrado a su esposa Sara. Ya la cueva tiene a Sara y tiene a Abraham. Si sigues leyendo la historia bíblica, después Isaac está enterrado ahí. ¿Y cuántos se acuerdan del nombre del hijo de Isaac, quien sigue con la línea de la promesa de Dios? Abraham, Isaac y el tercero, Jacob. Jacob es interesante. ¿Se acuerdan de que Jacob tenía un montón de hijos, pero uno de los hijos era llamado José? Y José fue vendido por sus hermanos como un esclavo en Egipto. Y con el tiempo y con la fidelidad de José con Dios, en los lugares pequeños como la cárcel, donde él fue fiel al Señor, Dios lo levantó a la posición número 2 en todo el reino egipcio. Y él después invita a su papá ¿quién? Jacob, el hijo de Abraham, y le dice a su papá: vente a vivir por acá. Pero ellos se quedan viviendo, esto es muy interesante, se quedan viviendo en un lugar lejos, trabajando como los pastores que ellos son, y agricultura y esas cosas, y se quedaron lejos en vez de ser aceptados en la sociedad de los egipcios. ¿Y por qué hicieron eso? Porque ellos sabían que la promesa no era Egipto, la promesa era la tierra de Canaán, y que iban a regresar a ese en un tiempo. Entonces es muy interesante, porque en Génesis capítulo 49 dice esto: entonces Jacob, esto es al final de su vida, les dio las siguientes instrucciones. Él ya está en Egipto. Dice: yo moriré pronto y me uniré con mis antepasados. ¿Qué dice? Entiérreme junto con mi padre Isaac y mi abuelo Abraham. ¿En dónde? La cueva que está en el campo de Efrón. Y mira lo que él dice: es la cueva del campo de ¿dónde? Macpela, cerca de Mamre, en Canaán, la cual Abraham, ¿qué hizo? Compró a Efrón el hitita como lugar de sepultura. ¿Qué dice? Permanente. Como que él cada vez anda repitiendo. No dicen en la cueva, dicen en la cueva de Macpela que Abraham compró de Efrón, y lo repiten todo. Creo que Jacob estaba un poco preocupado de que iban a perderse en el camino, así que les dio las direcciones exactas
para se acuerden dónde está la cueva, porque ahí es que me vas a enterrar. No me vas a enterrar en ningún otro lugar. Ahí en la cueva de Macpela, comprada por Abraham de Efrón, ahí es donde me van a poner. Y dice en Génesis capítulo 50 versículo 13, llevaron su cuerpo a la tierra de Canaán y lo enterraron. ¿En dónde? En la cueva que está en el campo de Macpela, cerca de Mamre, que dice, esa es la cueva que Abraham le había, ¿qué? Comprado a Efrón el hitita como lugar de sepultura, ¿qué? Sigue repitiendo. Estás poniendo atención, te das cuenta. Yo no estoy repitiendo el mismo versículo, es la misma cosa repetida varias veces para entender que Abraham lo que él hizo es que él la compró. La compró. Y la compró para ser el lugar permanente. ¿Por qué? Porque las promesas de Dios son promesas permanentes. No son temporales, no son de un momento, de un instante. Sus promesas son permanentes y experimentaremos una porción aquí en la tierra, pero tú y yo experimentaremos la totalidad en el cielo con el Señor. Son permanentes, por eso tenemos esperanza. Queridos, yo veo el mundo hoy en día. El pastor Alberto estaba en el tiempo de oración hablando de los precios de gasolina y todas esas cosas, y yo lo veo y digo, wow, esta es una locura que pagué más que $6 por galón, que ahora toma $100 para llenar el tanque de gasolina. Esto está loco. Y yo veo esto, veo guerra en Ucrania con Rusia, y veo los precios de gasolina, y veo todas esas cosas, y veo que en nuestro mundo hay una falta de esperanza. ¿Por qué? Porque ¿sabe qué? Lo único que ellos tienen son carros, gasolina, casas y lo que sea, y personas. Pero lo que yo tengo es Cristo, y sus promesas son permanentes. Permanentes. Si mañana no tengo dinero para gas ni comida y me muero de hambre, sé a dónde voy. Entro en las promesas. Así que no hay nada, ninguna dificultad en esta vida que me puede quitar la esperanza, porque sé en quién creo y sé lo que Él tiene preparado. Pero pastor, no entiendes, yo tengo cáncer y eso es difícil. Claro que es difícil, pero sé a dónde vas, y tú lo sabes también. Recuerdo la historia de un pastor que conozco un poco, no mucho, pero nos conocemos, hemos hablado un par de veces, y él hace unos, no sé, 15 años atrás más o menos, pastor de mi edad, él perdió su esposa, su primera esposa, y se volvió a casar después, pero él perdió a su esposa desde unos 20 y pico años al cáncer. Y ella, y recuerdo un día leer un comentario que él hizo en una de las redes sociales, que él dijo que su esposa en sus últimos como días se encontraba bañando, porque era lo único que le ayudaba con su dolor, solo un poquito, no mucho, pero tener esa agua, ¿no? Y bañando, y en medio de dolor tremendo. Imagínate una mujer de 25, 27 años ya por morir por el cáncer, que pudiera haber tenido toda su vida enfrente de ella. Y recuerdo que él dijo que lo que él la vio haciendo cuando estaba en el baño es que tenía las manos levantadas adorando a Dios. Porque ella entendía las promesas que le esperaban con el Señor. Queridos, nosotros sabemos las promesas, y Abraham lo sabía, Isaac lo sabía,
Jacob lo sabía, por eso él dijo, es que me van a enterrar en la cueva de Macpela, esa comprada por Abraham, porque ese lugar es un lugar permanente, la promesa es permanente. ¿Y sabe qué? Pasó también con José. Y lo interesante es que José, él dijo, un día en el futuro, ustedes van a salir de aquí. Y eso iba a ser como 400 años en el futuro. Y José dice, ustedes se van a ir un día en el futuro de Egipto y van a regresar ¿a dónde? La tierra prometida, la promesa, la tierra de Canaán. Y cuando ustedes regresan, que me prometan, José dijo, que van a llevar mis huesos de regreso. ¿A dónde? A la cueva de Macpela. Porque él sabía, yo quiero mis huesos ubicados dentro de la promesa. Queridos, y es muy interesante lo que ocurre. En versículo 9 de Josué capítulo 15, ya después del pueblo de Israel entrar en la tierra prometida, ¿sabe qué? Quita el versículo un momento. Tengo que decir esto antes. ¿Alguien se acuerda que el lugar en donde estaba ubicada esa cueva, Macpela, pero estaba ubicada en Mamre, y el otro nombre de Mamre era Hebrón? Dilo conmigo, Hebrón. Hebrón es muy interesante, porque Hebrón era la tierra de los gigantes en la tierra prometida. Entonces la cueva de Abraham estaba en la tierra ¿de qué? De los gigantes. Esto es muy interesante. Y yo prediqué de esto el año pasado. La prédica está por algún lugar, pero es tan importante, y lo vuelvo a repetir aquí hoy, que estaba en la tierra de los gigantes. Y cuando los israelitas llegaron muchos años después, saliendo de Egipto, ellos iban a entrar a la tierra prometida, pero tuvieron miedo. ¿Se acuerdan de eso? Y por eso no querían entrar, y por eso caminaron en el desierto por 40 años hasta que después finalmente entraron. ¿Y por qué tenían miedo? Tenían miedo de que los gigantes. ¿Cuáles gigantes? Los que estaban ¿dónde? En Hebrón. Esto es muy importante. Así que ellos no entraron en la promesa por temor de los gigantes. Pero la promesa de Dios estaba ubicada en el territorio de los gigantes. Y queridos, les quiero decir algo, que la promesa de Dios puede estar ubicada en el peor territorio humano, pero esa promesa es más poderosa que cualquier gigante que se encuentra en ese terreno. Y mira lo que sucedió 40 años después, ya que todos los viejitos de Israel se habían muerto, los que no querían entrar, dos pudieron entrar, dos de los viejitos. ¿Quiénes eran? Josué, tenemos un libro de él, y Caleb. Y ellos pelearon por 5 años, peleando contra los cananeos, los diferentes grupos y naciones. ¿Y qué ocurre? Que después de 5 años, Caleb llega con Josué y dice: Josué, antes de que entramos aquí, yo hablé con Moisés, hicimos un acuerdo. Moisés me dijo que yo podía tener la tierra de Hebrón, los gigantes. Me encanta porque Caleb está diciendo: todos tenían miedo menos yo. Yo estaba listo hace 45 años para entrar aquí. ¿Por qué? Porque Caleb sabía que la promesa de Dios era más que suficiente para entrar. No importa el tamaño del enemigo, la promesa de Dios es fiel y verdadera. Cree en sus promesas. Y queridos, les quiero decir esto: pelea por la promesa. Y cuando digo pelea, lo que estoy diciendo es: la promesa va a pasar,
¿Qué va a pasar? Va a pasar. Dios es fiel. Pero cuando tú te enfrentas a un gigante enfrente de esa promesa, no te vayas corriendo. Mantente puesto de pie y tú dices, esa promesa es mía. El Señor me la ha dado y no hay ningún gigante enfrente de mí, no hay ningún enemigo. Satanás, tú no tienes lugar de quitar una promesa que ya fue comprada por Cristo Jesús. Esa es mía. Y Caleb tomó el territorio de Hebrón. Lo tomó. Y ahí llegamos al versículo 9 de Josué capítulo 15. ¿Qué dice? De ahí se extendía desde, este es el territorio de Canaán o de la tierra prometida. ¿Están listos? Escucha esto. Se extendía desde la cima de la montaña hasta el manantial que hay en las aguas de Neftoa. Y de ahí, léelo todos conmigo, a las ciudades del monte ¿qué? ¿El monte qué? ¿Alguien se acuerda de Efrón? El que tenía una cueva y un campo y unos árboles, que fue vendido ¿a quién? Abraham, como un lugar permanente, aunque era pequeño y era lo último, pero Dios lo estableció. Y aquí nos dice que esa cueva, que ese lugar que originalmente era ¿de quién? De Efrón, llega a ser una de las fronteras del territorio de Israel. En otras palabras, esa cosa pequeña era la puerta para entrar en la bendición grande de la tierra prometida. Y por eso te digo, queridos, no menosprecies las cosas pequeñas, porque esas cosas pequeñas serán la puerta, la frontera donde vas a cruzar y entrar en todo lo que Dios tiene para ti. ¿Alguien está de acuerdo conmigo esta mañana? Pónganse de pie en este momento y oramos. Oh, gracias, Señor. Oh, Señor, te damos gracias. Tú eres bueno y maravilloso. No hay nadie como tú. Y Señor, hoy queremos hacerlo una vez más, como el pastor Alberto nos dirigió a hacer. Queremos echar mano. Y querido, si tú quieres echar mano a esas promesas, si tú no conoces a Cristo y quieres acercarte al Señor, echa mano al Señor. Si tú deseas regresar a los caminos de Dios, echa mano. Dios es fiel. Y hoy mis queridos, pueden entrar en las promesas. Entra en las cosas pequeñas de Dios. Comienza con una semilla y tú verás lo que con el agua del Espíritu Santo en tu vida, lo que eso va a producir en ti. Oh queridos, confía hoy, echa mano a todo lo que Dios tiene. Confía hoy y Dios te va a hacer entrar en cosas que sobrepasan tu imaginación. Hoy es el día de creer, hoy es el día de entrar, hoy es el día de apreciar todo lo que Dios tiene para ti. Entonces, Señor, juntos echamos mano y decimos que ya no más vamos a menospreciar, sino vamos a tomar en cuenta lo que tú nos quieres dar y vamos a caminar fuertes en la promesa permanente de Dios en nosotros. En el nombre de Jesús lo declaramos. Amén y amén. ¿Por qué no damos un aplauso a nuestro Señor? Eternamente.
van a alabar eternamente a nuestro Señor. Amén. Amén. Muy rápido pueden tomar sus asientos. Yo voy a cerrar el servicio. Hoy vamos a prepararnos para dar al Señor los diezmos y las ofrendas. Hoy, queridos, cree que tu atención a los diezmos y ofrendas en tu vida, Dios usará para producir cosas grandes. Y no lo hacemos por eso, no. Lo hacemos porque Dios ya ha hecho cosas grandes, ya nos ha salvado, así que Él merece todo de nosotros. Pero hay un ciclo de bendición que Dios hace, y cuando damos al Señor, Él es fiel. Él es fiel para bendecir. Hoy, tomando esos diezmos, o tu teléfono, si das con teléfono, puedes levantarlo en el aire y vamos a orar. Señor, te amo, gracias por la oportunidad de dar el día de hoy. Tú eres bueno y fiel con nosotros y hoy confiamos en ti. Señor, bendice estos diezmos, estas ofrendas, úsalos para la expansión del ministerio, para ayudar a los necesitados y para ver tu reino seguir fuerte aquí en nuestra ciudad. Bendícelos en el nombre de Jesús. Todos decimos amén.